académicos, fines de consulta para ustedes más adelante, entonces pues para que lo tengamos muy presente. Darle la bienvenida hoy al taller que vamos a tener que va a ser muy bacano, que es el portafolio como herramienta de ventas. Lo que estamos haciendo, no sé si se han dado cuenta de que estamos intencionando todos estos espacios que hemos empezado sobre todos los temas de portafolio, porque tenemos pues una idea para cada uno de ustedes. Y es que, bueno, nosotros empezamos primero con Hamke, trabajando todo el tema de la narrativa del portafolio, trabajando como todo lo que ¿cómo? O sea, ¿qué sería lo ideal que llevara un portafolio por dentro? Hoy con Veleta, con José, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver como el portafolio ya para qué nos sirve, qué vamos a hacer con ese portafolio, visualmente, cuál es la finalidad de esos portafolios y pues como algunas cositas del que sí y que no se hace con el portafolio de servicios. ¿Cuál es la finalidad y cuál es el objetivo? Y es que a partir de todo esto que estamos haciendo, pues con Veleta Studio, Ana y José, les vamos desde el proyecto a diseñar a cada uno de ustedes el portafolio de servicios. ¿Qué quiere decir? Que entonces con HAM que estamos construyendo toda la narrativa, todo lo que dice el portafolio por dentro y con Veleta vamos a hacer todo lo que es visualmente el portafolio. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que estos talleres son talleres que se están desarrollando con la iniciativa esa, de diseñar el portafolio. Si bien ya ustedes tienen, algunos de ustedes tienen portafolios, pues la idea también es revisarlos, porque si están lindos, si no hay que corregirlos, pues ese es su portafolio de servicios, pero también habrán portafolios a los que hay que hacerles algún ajuste, en los que nosotros también podemos ayudar. Entonces, la idea es eso, que desde el proyecto se les diseñe el portafolio de servicios y este taller de hoy lo vamos a complementar con un taller que se va a realizar dentro de 8 días, o sea, el jueves 30, también a esta misma hora. Y es un taller de fotografía de producto. Entonces, yo a ustedes les voy a estar mandando mañana la información del taller de fotografía de producto para que se programen. De todas maneras, vayan agendándose, vayan sacando como en su calendario jueves 30 a las 3 de la tarde para ver el taller de fotografía de producto que va a ser un complemento. Nos van a enseñar mucho sobre cómo vamos a tomar esas fotos con el celular o con los elementos que tenemos a la mano para enriquecer nuestros portafolios de servicio. Entonces, la intención es que ahorita, más adelantico, les vamos a explicar qué se va a desarrollar, cómo los va a contactar Veleta, cómo vamos a hacer todo ese proceso con ustedes de diseño de portafolio y cómo se va, y ahí cuáles son los tiempos con los que vamos a trabajar. Así que, bueno, entonces para no quitarle más tiempo a José, pues le doy la bienvenida a José de Veleta Estudio. Yo, José y Ana, ellos nos han venido acompañando con muchísimos otros proyectos que hemos tenido, con emprendimientos culturales y creativos, tienen mucha experiencia en todo el tema de trabajar con emprendedores culturales y han diseñado muchísimos portafolios y no solamente portafolios, páginas, etcétera, muchísimas cosas desde el diseño para todo lo que tiene que ver articultura. Así que pues no son unos desconocidos del tema y tienen pues como toda la claridad de lo que nos van a contar el día de hoy. Así que José, bienvenido, el público es todo tuyo y espero que hoy estén bien preguntones, pues porque la idea es que le saquemos bastante el provecho a este espacio. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por la introducción. Un saludo a todos los que se pudieron conectar. Vamos a empezar un taller muy interesante y así como les había comentado Natalia, para nosotros es súper em, enriquecedor y emocionante poder empezar con una cohorte nueva porque vibramos mucho con el sector creativo y cultural y hemos venido trabajando un buen tiempo con ellos y realmente el potencial que se tiene como a nivel de proyectos, a nivel de producto, a nivel de empresa, es maravilloso y genera mucho impacto a nivel social y también de crecimiento para todos, económico, social, etcétera, como lo quieran ver. Hago parte del equipo de Veleta Studio Lab, soy cofundador con mi esposa, que también es diseñadora industrial y gráfica. Y me parece súper chévere porque estaba revisando del listado que tenemos de Excel, como a qué emprendimientos tenemos como en esta sesión, incluso en la otra sesión con el otro grupo. Y me ha parecido súper chévere porque en algún momento también hemos estado como presentes
en alguna feria o evento donde se hayan presentado o hemos asistido a alguna de sus sedes, entonces también ha sido como muy gratificante volver a encontrar proyectos que en algún momento nos llamaron la atención. Entonces, hoy vamos a ver una presentación, ahorita les voy a compartir pantalla, en donde vamos a entender un poquito qué es un portafolio y por qué como emprendimientos creativos o como empresas, como creadores de producto, debemos tener uno. Y también entender cuál es el mejor portafolio, la mejor forma de presentarlo, porque no a todos nos funciona la misma manera en que, digamos, mi vecino lo está desarrollando. Digamos, entre dos emprendimientos de artes escénicas, los dos se pueden enfocar en danza, por ejemplo. No significa que el portafolio tenga que presentarse igual para el A o el B, para el emprendimiento A o emprendimiento B, así sean artes escénicas. Detrás de la intención, detrás del propósito, detrás de los aspiracionales que ustedes tengan para llegar a otros niveles, determinan mucho cómo es la forma de presentar. Entonces, este proceso se vuelve muy entretenido porque es muy personalizado, es muy desde el ideal que ustedes quieren como desarrollo de empresa y no es algo genérico como para decir vamos a tener una foto, vamos a tener un video, vamos a tener redes sociales, no. Sí hay elementos que se repiten y vamos a tener en consideración, pero la forma de ejecución o de mostrarlos cambia totalmente el panorama. Entonces, denme un segundo, les voy a compartir por aquí pantalla para que empecemos a conversar y también a dialogar alrededor de la presentación. José, Nati, ¿vas a mientras decir algo? compartes pantallas, y les iba a recordar que les vamos a compartir la asistencia por el chat para que no se les olvide diligenciarla. Recuerden que no diligenciar la asistencia es como si no hubieran estado y les conviene muchísimo estar, entonces me hacen el favor para que estén pendientes que les voy a compartir la asistencia. Eso era todo. Perfecto. Voy a compartir acá. Yo creo que ya está compartiendo, ¿cierto? También hay algo que me parece como importante tener aquí en cuenta y es que si bien al final hay unas conclusiones y un espacio de preguntas, si tienen alguna duda, alguna inquietud en el camino, no, no vacilen pues al momento de preguntarlo. Entonces, tengan micrófonos abiertos al momento de que tengan alguna inquietud, duda, porque esta tarea o esta función de hacer portafolios es de estar muy en la jugada frente a la estrategia de ustedes, como tienen su empresa, su producto o proyecto. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a entender qué significa desarrollar un portafolio como tal. Nosotros, pues así una breve presentación. Desde hace 13 años tenemos establecido nuestro estudio y laboratorio de diseño. Estudios donde atendemos a las marcas comerciales que ya tienen más claridad frente a cómo es su actuar o qué quieren ejecutar a nivel de campañas, a nivel de mercadeo, publicidad, diseño, activaciones, etcétera. Y laboratorio es algo más hacia adentro, pero también se vuelve un producto comercial en donde exploramos y desarrollamos herramientas, técnicas, estrategias distintas de desarrollar, de creación de imagen y que estas mismas se pueden aplicar para clientes potenciales. Entonces, nuestra página web es veletasl.xyz. Si ustedes se meten, se van a encontrar que es una página muy sencilla, es una página donde tiene un video y una leve explicación de quiénes somos. No hay un portafolio ahí subido, o sea, no hay forma de que ustedes puedan ver qué proyectos hemos realizado, porque la función de nuestra página web, que por eso lo tenemos en inglés en este momento, es poder generar contactos uno en uno, llamadas y portafolios hechos a la medida de cada uno de los clientes. Entonces, la invitación es a que si un cliente quiere un proyecto de branding y le da curiosidad saber en qué hemos trabajado, para nosotros primero hacer una reunión así, una videollamada, es súper importante para determinar, bueno, este es un tipo de cliente que quiere un desarrollo de marca,
pero él es muy corporativo, él es un emprendedor que apenas va a empezar, él está ligado con el sector creativo y cultural o está ligado en un sector más académico, más científico. Entonces, dependiendo de eso, nosotros acomodamos el portafolio para presentarle algo que sea más a la medida de lo que él está buscando. Nosotros tenemos un sinnúmero de clientes y de muchos diversos sectores, gastronómico, bancario, creativo y cultural, tecnológico, y algunas veces se pueden caer proyectos por no tener el olfato de decir, listo, si el de tecnología me está buscando, pues ¿por qué tengo montado un portafolio gastronómico? Fácilmente, pues digamos de oferta del sector gastronómico. Fácilmente el de tecnología va a decir, ellos trabajan muy bueno o hacen cosas muy bonitas, pero como que no he visto ningún cliente o algo que se parezca a mí, entonces no voy a tomar la decisión de contratarlos. Entonces nos evitamos, digamos, esa suposición, el creer que nosotros somos de determinada manera y más bien tenemos algo más práctico, más sencillo de montar a la hora de tener ese portafolio en línea, en donde hacemos la invitación para generar este tipo de espacios y hacer una presentación a medida de lo que están buscando los clientes. Entonces, eso es lo que somos. Ahora somos un equipo alrededor de 7 personas y bueno, todos trabajamos desde la casa, pues una de las grandes ventajas que dejó después de la pandemia. Pero bueno, por aquí estamos también en nuestra parte educativa, que es una de las facciones que tiene el laboratorio, que es enseñar a cómo proyectarnos a nivel de diseño. Entonces, bueno, después de la introducción de nosotros, ya empezamos a aterrizar más a lo que nos confiere esta llamada. Entonces, primera nota o primera idea alrededor del portafolio. Como dicen aquí el texto, el portafolio es una herramienta viva. Puede tener diferentes objetivos dependiendo de la idea que hay detrás del creador. Así como les había dicho antes, explicando un poco lo de mi empresa, tenemos diferentes objetivos y diferentes tipos de portafolios, dependiendo a quién lo está viendo, y la herramienta viva sugiere que es algo orgánico, que constantemente está creciendo, se está expandiendo, se está contrayendo, y no es algo que vamos a hacer un esfuerzo hoy porque estamos, digamos, en esta cohorte de proyectos culturales de Antioquia. Hice un portafolio muy bonito, pasaron 3 años y yo sigo con el mismo portafolio. Pues ahí hay como que, bueno, durante esos 3 años tú tuviste proyectos, tú te moviste, independiente si no tuviste proyectos comerciales, tú seguiste aprendiendo, seguiste relacionándote por otros lados y eso puede servir de vehículo para alimentar mi portafolio. Entonces, eso es súper importante a la hora de tener en cuenta cuando le decimos que es una herramienta viva, porque ella constantemente va a estar reaccionando a los estados de nosotros como creadores le estemos brindando. Y eso es, digamos, cuando uno lo tiene claro así, no se vuelve tan tedioso, porque realmente actualizar un portafolio es una tarea muy compleja y demanda mucho tiempo, pero si uno lo tiene como un hábito semanalmente, mensualmente, semestralmente, pero que uno tenga una lógica de a cuándo voy a alimentarlo y de qué manera, pues para todos se le genera también un hábito alrededor de cómo se relacionan con nosotros, que nos tienen que esperar tanto tiempo, que vamos a hacer un lanzamiento de determinada forma X cantidad de días y ellos van a estar pendientes para que sepan que nosotros ahí estamos en la jugada y no esperando y esperando a quedar cuando lo actualizan, porque algunas veces no tenemos el tiempo o también no tenemos los suficientes recursos para hacer que se vea interesante, entonces deja de estar vivo y se queda estático. Entonces, esa parte de la herramienta viva y lo del contexto también depende mucho cuál es el uso que yo le voy a dar al final. Y ese producto, ese objeto, ese proyecto, dependiendo de dónde esté presente y cómo lo presentamos, tiene sus usos en específicos. Por ejemplo, un objeto, como un orinal, entonces para Surat Cerámica es parte de su catálogo de productos, de su infinidad de productos de aseo y para baños y griferías, pero en un momento dado, por allá en 1917, Marcel Duchamp, un artista que representa un movimiento que se llama dadaísta, que hace parte de los modernistas, decide ponerlo en un museo, firmarlo y ya tiene un contexto distinto porque ya se manifiesta como si fuera una obra de arte. Entonces, teniendo el mismo objeto
pero en distinto contexto, en distinta locación y con otra intención, puede llevarnos a generar otros hitos y otras formas de entenderlo como tal. Entonces, así como les decía anteriormente con respecto a los que nosotros tenemos en el estudio, puede que sea el mismo, pero la manera en cómo lo vamos a presentar nos puede llevar a otras dimensiones. Y tenemos hoy la gran ventaja, así como estamos teniendo esta videollamada y que nos estamos conectando en distintos puntos del departamento, hoy por hoy podemos también llevar nuestros servicios a otras latitudes, a otros países, a otros continentes, a otras dimensiones que muchas veces, dependiendo de mi contexto, puede que, así como dicen ahí, nadie es profeta en su tierra, puede que mi servicio, mi producto sea muy ganador en otro lado. Entonces, ese camino, voy a buscarlo de tal manera para que con la creación de mi portafolio me abra puertas hacia allá. Entonces, para ir ahondando más, entrando más como en materia, hay una serie de preguntas que quisiera que se las empezaran a formular. La primera es, ¿cuál es el propósito detrás de lo que hago? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que redondean como ese asunto del propósito. ¿Cuál es ese propósito detrás de lo que hago como creador, como, eh, como dramaturgo, como bailarín, como fotógrafo, como, etcétera? Tengo una idea clara de por qué hago lo que hago. La tercera sería, ¿a dónde quisiera llegar con lo que tengo para ofrecer? Y la última es, la forma en que lo presento, la forma en que presento lo que hago me va a permitir alcanzar ese punto donde quiero llegar. Todas estas preguntas son como consecutivas, o sea, una casi que empieza a responder a la otra. Y se podrían hasta incluso responder en una sola frase bien construida. Pero es bueno ponerse a pensar eso antes porque puede que mi portafolio hoy funcione como un catálogo de servicios. Y es bueno hacer esa diferencia porque cuando uno no tiene claridad entre qué es un catálogo y qué es un portafolio, pues genera ciertas confusiones a la hora de cómo quiero que lleguen donde mí a pedirme las cosas que quisiera que me pidieran. Les pongo un caso en particular. Un catálogo de producto. Si yo tengo un catálogo de producto, tengo todos mis servicios o todos mis productos con unos requerimientos, un valor y punto final. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen una tienda y hay verduras y las verduras tienen precio. Yo llego a comprar lechuga, yo llego a comprar tomate, punto final, no voy a preguntar por qué cuesta más, por qué cuesta menos, ahí está ahí y ustedes simplemente son los que reciben la plata y ya. Esto hace que muchas veces cuando hay, digamos, contextos en donde hay mucha demanda o mucha cantidad de empresas que prestan servicios o productos similares a los de ustedes y la única diferencia es, exacto, o sea, ese mismo sentido en donde yo solamente estoy vendiendo productos con un precio y no estoy justificando nada como desde la parte creativa y cultural, pues la competencia se vuelve alrededor del precio. Entonces los catálogos muchas veces son un arma de doble filo porque lo que hacen es ponerme a medir en valores económicos lo que yo tengo para ofrecer. Mientras que en un portafolio sí puede tener características de un catálogo, como un catálogo, perdón, pero en este caso en portafolio yo estoy explicando más cuál es esa intención, como les enumero acá, cuál es ese propósito detrás de lo que hago y por qué lo ejecuto de esa manera, por qué yo estoy haciendo este proyecto y estas ideas y todo esto que ejecuto a donde quisiera llevarlo. Y muchas veces todas esas tres primeras lo que están haciendo es ponerle un valor mucho más enriquecedor y mucho más llamativo a la hora de generar selecciones de por qué voy a contratar con ustedes o por qué voy a adquirir sus productos y servicios. Porque hay una conciencia detrás también de lo que yo estoy desarrollando. No solamente me limito a entregar una cosa como un activo transaccional y ya, hago una obra de teatro y pum, se acabó, vendo un jarrón, se acabó, hago un tejido, se acabó, sino como qué es la historia que yo estoy construyendo detrás de esto y quiénes más también se empiezan a beneficiar de esta misma. Entonces vamos a ver algunos ejemplos a continuación de qué es todo esto, de qué son todas estas preguntas que tenemos por acá. Entonces, la primera es un caso
de una empresa muy interesante del Caribe colombiano. Si no estoy mal, ellos están en Cartagena o en Santa Marta, pero obviamente están en este sector, y se llama Tucurinca. Entonces, ¿cuál es el propósito detrás de lo que hago? Entonces, Tucurinca es una empresa de desarrollo de producto. Hacen sillas, pues en este momento ya hacen muchísimos más productos. De hecho, hace poco lanzaron también una marca de ropa propia de ellos bajo el sello Tucurinca. Entonces son como ropa relacionada con su marca, con sus modelos, con sus modelos de sillas, etcétera, y sus conceptos. Pero Tucurinca en algún momento empezó, así como les pongo en el texto a continuación, eh, rescatando ese, esa tradición de la silla costeña. Es de la silla que tiene unos artesanos detrás, que tiene unos saberes ancestrales y que la quiere poner en un contexto internacional, en que quiere hacer sentir que la silla costeña no es simplemente quedada perdida por allá en la sabana o que simplemente se vuelve un objeto más en el prontuario folclórico de Colombia, sino que tiene el potencial para llevar ese bagaje cultural a otras dimensiones. Entonces, en la construcción de este texto, que digamos que es el propósito que ellos se tienen, como se pone ahí, como miren las dimensiones donde se pega, el pueblo colombiano es fiel a la tradición tejedora de los nativos, esa es una cosa importante a tener en cuenta. Este conocimiento ancestral ha estado presente en las zonas rurales donde las actividades agrícolas y el conflicto armado reemplazaron muchos de sus gestos artesanales, plantea una situación que deberían pararle bolas. Tucurí, que es el renacimiento de estas técnicas, ellos entran como un agente a solucionar o a dar otra dimensión a esa problemática que estaba pasando. Somos el rescate de la silla tradicional costeña, reinventando los diseños, recuperando las técnicas e innovando los materiales. Toda una gama de muebles inspirados por el trópico colombiano. La mezcla perfecta de técnicas tradicionales y estándares internacionales. Entonces, cuando uno mira Tucurinca, no solamente la silla costeña, que puede ser que cualquier artesano en el Caribe colombiano sepa desarrollarlo porque es la tradición y las puede vender por ahí, pero simplemente está haciendo una transacción, te vende una silla con un tejido fin, sino que ellos ya te están contando toda esta historia, que seguramente es de lo que han venido como desarrollando con Hamke, pero lo pone en una dimensión en que hay tantos actores y factores que intervienen para que esto sea relevante y te cause una impresión que sea mayor. Entonces, cuando uno va a ver los precios de las sillas, uno se empieza a dar cuenta, bueno, no son sillas baratas, no es la silla tradicional costeña que uno se la puede encontrar por ahí en un corredor y la puede sacar fácilmente en 50.000 o menos de 50.000 pesos, porque es la silla tradicional costeña, pero ellos lo llevan a otra dimensión donde realmente todos estos factores de comunidad, de conocimientos ancestrales, de generar una plataforma para todas estas personas, hace que tenga sentido. Y la ventaja de tener ese propósito muy claro y que sea, digamos, un factor latente a la hora de yo qué marca o qué producto o qué corporación o qué instituto quiero hacer el negocio. Es cuando se puede generar colaboraciones o hay otras marcas que están pendientes en hacer proyectos que vayan más allá de su producto, digamos, estrella o básico para hacer este tipo de sinergias. Y siento que, perdón, el sector creativo y cultural es beneficiado y afortunado de que le lluevan, de que caigan muchas empresas a buscar este tipo de sinergias, este tipo de colaboraciones, en donde, por ejemplo, Club Colombia quiso desarrollar una colección de sillas con ellos, incluso siendo Club Colombia una marca de cervezas que la conocemos, pero ¿por qué se quieren meter con Tucurinca? Claro, porque dentro del concepto o del propósito de Club Colombia, que es más allá de una cerveza, es generar hitos o generar símbolos dentro de lo nacional, de lo que significa ser colombiano o lo que es la cultura colombiana, pero relacionado con objetos. Entonces Tucurinca hace un match, una combinación súper buena, porque siendo también Club Colombia una cerveza que inspira determinado eh, mm, aspiracional, tiene una estética más refinada, más elegante, no es, digamos,
tan fiestera como uno diría como cerveza Águila, sino que ya tiene una dimensión totalmente distinta, pues Tucurinca es un match perfecto. Entonces, cuando uno ve esta silla amparada por Club Colombia, ya deja de tener como ese sentido de no, la silla tradicional costeña, no, estas sillas pueden ser perfectamente un objeto de lujo donde puede ser en un hotel, en una recepción muy bonita de una casa, etcétera. Entonces ahí le da como esos kilómetros extra a lo que puede ser la marca o el objeto, simplemente por tener una buena construcción del propósito. Y ese propósito hasta dónde me puede llevar. Entonces, esta pregunta los invito a que la anoten, traten de responderla, no tienen que responderme ya porque no es como una clase de colegio, pero sí ténganla en el radar, como poder hacer un pare hasta todo lo que han desarrollado hoy y poder decir, yo sí le estoy metiendo propósito, como que tengo esa construcción clara y a la hora también de vender y explicar yo por qué hago lo que hago, que después ya vamos a verlo con mejor claridad. Cuando un cliente lo vea, se va a llevar la impresión que si me devuelvo a Tucurinca, solo venden sillas o están dejando un legado detrás de en el Caribe colombiano, perdón. Si alguien quiere opinar, si alguien quiere, digamos, compartir algo que le haya quedado de este pedazo, adelante. Si no, continuamos. Están muy tímidos hoy. ¿Qué les pasó? Y no está haciendo tanto frío, entonces No, está no, haciendo no es calorcito pues, en factor. Medellín. Bueno, continuemos y ahorita seguramente se le suelta la lengua. Listo. Tengo una idea clara de por qué hago lo que hago. Y aquí les traigo un caso puntual de un grupo, que no diría que es una corporación o algo así, es un grupo, se llama Crew Peligrosos, y básicamente Crew Peligrosos es un grupo de chicos de Aranjuez que durante muchos años fue un sector de la ciudad de aquí en Medellín donde estuvo muy golpeada a nivel de, de violencia, digamos, al ser uno de los es un barrio tradicional de la ciudad, pero digamos detrás de su historia ha estado muy aporreada a nivel socialmente, eh, domésticamente, etcétera. Entonces ellos por medio del hip hop, de lo que corresponde al hip hop, digamos como movimiento, que son varias expresiones como el cantar, el bailar, el pintar y la parte musical, generan un grupo donde los niños o las personas que quieran salir adelante en ese sector, en Aranjuez puntualmente, desde otras perspectivas y no se queden limitados a lo que, digamos, a la narrativa que te cuenta tu contexto. Eh, en la última, en la última sesión, si no estoy mal, Marcial era su nombre, es su nombre, nos comentaba algo de una corporación que él tiene, un grupo un proyecto alrededor de la danza, y es para mostrar otras alternativas para salir adelante en su contexto. Entonces, si la narrativa donde uno está viviendo es, mijo, usted le toca irse del barrio, le toca irse a otro lado a trabajar, porque si se queda acá, de pronto le pasa algo, no es muy bueno. Aparecen este tipo de iniciativas en donde plantean otras perspectivas. Y hay algo muy valioso acá que me parece interesante y es que si bien Tucurinca obviamente no se está inventando algo, sino que está rescatando un saber que, que es muy tradicional de aquí de Colombia. Crew Peligrosos es un saber global. El hip hop es un movimiento global y ellos pueden también, pues digamos, todo el mundo a nivel de los movimientos globales puede adaptarlos a su manera. Entonces, ellos siendo muy conscientes de cómo todo esto puede arrastrar cosas mucho más grandes, entonces se configuran como este grupo y empiezan a hacer una propuesta, como está en el texto acá, como en esa parte del propósito y la idea de lo que es, una propuesta conceptual, artística, académica y cultural, que no simplemente, así como ellos se llaman, una banda o un grupo, sino una comunidad abierta e incluyente que transforma vidas. O sea, aquí ya trascendió esa idea
clara, como les ponía por acá, de que vamos a cantar rap, vamos a pintar graffiti, vamos a hacer mezclas como DJ y vamos a bailar. No, no se van a quedar solamente en eso, grupo pequeño, sino que, venga, a nosotros nos ha ido bien, podemos contar nuestra historia de cómo salimos adelante, cómo vencimos la narrativa que nos tocó a la brava asumir porque nos querían clasificar de esa manera. Y los reconocimientos que han tenido a nivel nacional y mundial han sido muchos. Tanto que, por ejemplo, ellos tienen giras teatrales o de danza contemporánea en varios lugares, en varios teatros del mundo. Actualmente uno de los chicos con los que baila, que hace breaking, que se llama Arex, hace parte del grupo de bailarines mundiales de Red Bull. Entonces, fácilmente te pueden invitar a hacer una gira porque haces parte de este movimiento, pero a Red Bull como marca le interesa tener gente que no solamente se dedique, listo, bailas muy bien, pero también tenga una influencia cultural y que por medio de su producto pueda cambiar vidas. Y como ellos ponen ahí, es una cosa que cambia comunidades y que transforma vidas. Entonces, si ustedes se meten a la página web de Club Peligrosos, van a encontrar un montón de, digamos, momentos o elementos donde ellos han participado, donde los han invitado, qué tanto mueven a nivel local y nacional cuando ellos se presentan, cómo se relacionan con las marcas. Entonces, un ejemplo muy chévere cuando uno empieza a ver que no solamente lo que yo estoy haciendo termina estando pues termina generando bienestar económico para mí como creador o como para el que yo lo desarrollo, sino que hay gente también que se viene beneficiada detrás de esto. Yo creo que el sentimiento y el respeto y la reputación que a nivel de comuna como Aranjuez tiene este grupo, es como decir, gracias a ellos están pintando la cara y están mostrándole otras dimensiones de lo que puede salir de acá, de estos lugares que durante tanto tiempo los clasificaron o les dijeron como que no, son lugares peligrosos, la gente que vive ahí sufre mucho. No, creo que la narrativa es distinta y ese es el poder de tener esa idea clara de por qué lo estoy haciendo, más allá de lo que yo tengo para entregar como producto. Vuelve y juega. Tengo una idea clara de por qué hago lo que hago actualmente. Y vuelve y juega. Si alguno quiere aportar, si alguno quiere compartir y se sintió como de pronto identificado, yo tengo algo parecido, me gustaría como saber cómo lo llevo a otra dimensión, cómo lo llevaron estos, pueden conversarlo, si no, también lo podemos hacer después. Buenas tardes. Adelante, espérate un segundo que como no veo quién me está hablando, Nati, ¿me ayudas? Claro, 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 dale que. ¿Quién? A ver, vuelva a hablar. Farley, Bueno, por aquí, sí, Farley está Bueno, por es acá. Farley, listo. sí, lo que pasa es que estoy desde el celular y no encuentro para levantar la mano para pedir la palabra. No te Tranquilo, Farley, preocupes. adelante. Bueno, lo que quería decir frente a esta pregunta es que cada proyecto debe tener un discurso más allá de la actividad que se hace. En ese orden, por ejemplo, nosotros tenemos, nuestro proyecto es una corporación audiovisual que más allá de enseñar o hacer productos audiovisuales, lo que buscamos es generar afirmación de identidad y arrebatarle jóvenes a la violencia a través del arte y la cultura. Uh-huh. Entonces, básicamente es destacar, digamos, ese discurso que nace, digamos, de esos aspectos de resiliencia que cada comunidad, departamento, ciudad o país vive, que no se pueden marcar solamente a un territorio, sino que pueden ser generales. Tú lo decías al principio, porque bueno, si tocó salir de Zaragoza, donde estamos ubicados en el Bajo Cauca, aunque Colombia, Colombia pues tiene digamos, un contexto de violencia, de conflicto casi generalizado, pero digamos que ese discurso tiene que tener una connotación general para que sea un producto viable y sobre todo
un producto actualizado que tenga un contexto donde quiera que uno esté. Porque si bien ese ejemplo que nos estás poniendo es de una región determinada, pues lo que tienen allí es simplemente un producto patrio que en cualquier lugar del país funciona, y si vas fuera del país, pues también es importante porque lleva la marca del país, ¿no? Ujú. Entonces creo que uno debe digamos, identificar el valor agregado de mi proyecto bajo un discurso que tenga una connotación más allá de mi territorio. Totalmente de acuerdo, Farley. Y de hecho, algunas veces uno lo cree muy obvio, como, y creo que eso se presenta mucho a nivel de productos, y es más, a nivel de productos culturales y creativos. Y es que uno cree que lo que yo estoy haciendo, ya hay mucha gente que lo está mostrando y desarrollando. Y es todo lo contrario. O sea, muchas veces uno cree que hablar en esos términos como de vamos a arrebatarle personas a la violencia por medio de los audiovisuales y queremos generar identidad, etcétera. Si tú lo pones en la perspectiva como eso pasa en muchas partes de Colombia, porque en sí, lamentablemente tenemos como esa columna vertebral alrededor de la situación del conflicto armado, pero ustedes vienen de una región que tiene otro montón de matices de por qué ustedes son diferentes. Y aunque estemos haciendo la misma gran obra de por medio del arte, salvar vidas, ustedes en Zaragoza deben tener otro componente u otra cosa que va a decir como, es que vamos con ellos porque sé que en Zaragoza puede haber, no sé, más color, más textura, la narrativa visual es diferente, el acercamiento que ellos tienen es totalmente distinto. Y puede que detrás del discurso, como de por qué hago o esa idea clara de lo que tengo suene muy similar a los demás, pero esa presentación, esa forma en como que ya vamos a pasarles como más adelante es la forma en que lo estoy presentando sí me va a llevar a los puntos donde quisiera hacerlo, es donde cambia mucho la ecuación. Me recuerda algo que después lo volví a estudiar, pero es una cosa como vieja, cuando empezó la historia como del rap a nivel Latinoamérica, o sea, cuando los pocos que estaban cantando se estaban mostrando, este grupo de Bogotá, La Etnia, fueron los primeros, si no me equivoco, que salieron en gira mundial con el discurso de hacemos rap hablando de la situación de Latinoamérica. Y si bien, y si bien casi todos los raperos o los lyricistas o poetas que en ese momento estaban trabajando, todos tenían una misma vertical de qué es el latinoamericano, cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que vivir, eso eran los noventas más o menos, en los noventas, cómo nos ven desde afuera. La etnia fue de los primeros que puso una bandera básicamente en los conciertos diciendo, nosotros somos latinos y hablamos así. Entonces, cuando están en otra plataforma o en otro contexto, dicen, bueno, son los únicos. Puede que se vean de esa manera, porque son los únicos que yo estoy viendo que están haciendo esto. Entonces, tener esa idea clara, ese propósito, aunque suene similar con otras cosas, tiene que tener esos gestos o ese atrevimiento de decir, vamos a llegar hasta este otro contexto en donde de pronto nadie lo ha dicho. Entonces, creo que puede haber una oportunidad ahí muy, muy interesante para pensar en dónde podría poner mi portafolio hoy para que se vea distinto mi discurso y mi propósito y mis ideas, aunque a otras personas lo estén haciendo similar. Y mil gracias sí, por la apreciación y por el compartir acá. ¿Alguno más quiere compartir o continuamos? Bueno, continuemos. La tercera, ¿a dónde quisiera llegar con lo que tengo para ofrecer? Y esto es bien interesante porque también me sugiere ser
más fluido y orgánico e incluso mezclarme con otro tipo de proyectos o de ideas alrededor de lo cultural y lo creativo, incluso empresas. Entonces, este caso en particular, si ustedes de pronto en los últimos 20 años han venido a Medellín y le han parábolas a alguna de las paredes que están por ahí rayadas, está este símbolo, que este símbolo lo hace un artista plástico grafitero que se llama Andrés, él firma como La Plaga, y la plaga hoy es algo que tú te encuentras en un muro por ahí rayado, pegado, en un video de Juanes o en una camiseta de Fade en uno de sus últimos videos. Entonces, aquí lo que me parece interesante, así como él se describe que es energía creativa, es como a través de este símbolo o esta idea de cómo el arte urbano, porque no solamente es graffiti como tal, sino todas las manifestaciones más radicales del arte en las ciudades, a nivel de marcaciones, cómo empiezan a entablar una identidad mucho más horizontal o transversal a muchas otras cosas que son afines a él. Como ustedes saben, el arte vibra en todos los sentidos, donde ustedes lo quieran ver, y lo mismo sus manifestaciones. Entonces, ¿por qué solamente quedarse limitado a un solo, digamos, sí, a un solo contexto? Entonces, si bien Andrés empezó pintando las calles, firmando como con esta abeja, pues ya eventualmente, perdón, dentro del desarrollo de su identidad empieza a permear moda, empieza a permear música, empieza a permear cine, empieza a permear fotografía, incluso instalaciones virtuales. Pues hace 2 años aproximadamente, con todo este boom de los mundos digitales o metaversos, pues también la gente estaba como pensando, bueno, ¿yo cómo intervengo ahí? Y el arte es un vehículo que entra perfectamente en cualquier manifestación tecnológica nueva, porque entra a explorar, a experimentar, a darse la oportunidad a hacer cosas distintas. Y cuando uno empieza a ver que no solamente se está quedando ligado a una lata de aerosol y una pared con tu firma, sino que empieza a llegar a otras dimensiones, pues se hace más familiar que este lenguaje es adecuado, bueno e incluso el que es para llegar a muchas personas. Entonces, tener esta, digamos, esta gran ventaja de no solamente depender de un solo formato, sino que estar presentes en muchos, pues hace que también la, la expansión o la dimensión de tu quehacer llegue a otros lugares, porque eres fácilmente acomodable a lo que se tenga para ofrecer en esos puntos, ya sea un festival de graffiti, ya sea un festival audiovisual, ya sea una semana de la moda en algún otro país, claro, porque ahí tú estás engranando perfectamente que esa energía creativa que tienes para depositar cabe en muchos contextos. Entonces, me parece un ejemplo muy chévere y muy claro que si yo lo veo en otras dimensiones y no quedarse en el mismo formato. Les pongo un caso particular que incluso ellos estuvieron eh, en una cohorte de emprendimientos creativos y culturales hace mucho tiempo bajo otra empresa, eh, Acción Impro. Y cuando uno mira Acción Impro y uno se da cuenta que Acción Impro no es solamente un lugar slash bar cerca al Parque del Poblado donde la gente va a ver gente improvisando, sino que ellos ya trascienden y se meten también que tienen un portafolio corporativo donde le ofrecen a las personas eh, si la empresa quiere lanzar un producto nuevo, quiere socializar algún proyecto interno, etcétera, y no lo quieren hacer de una forma aburridora como un papel pegado en una cartelera o un correo electrónico diciendo esto es lo nuevo que vamos a implementar, pues acude a ellos y ellos pueden generar desde la creatividad y desde la puesta en escena una forma chévere de cómo asumir este tipo de cosas. Incluso al punto de llegar de ofrecer talleres o acercamientos con personas que de pronto, no sé, tienen pánico escénico y quieren quitar el miedo porque son expositores de una empresa o de su proyecto, etcétera. Ellos también asesoran en esa parte. Entonces, no solamente se quedan limitados a como ese espacio para decir, hacemos puesta en escena o hacemos improvisación, punto final. En este caso, en el de Andrés, yo hago graffiti y se acabó, sino como empiezan a ver lo que ejecutan ellos
como devuelvo acá, a dónde quisiera llegar con lo que tengo por ofrecer, como un vehículo para empezar a encajar y encadenar otro montón de factores que respiran y vibran con lo que él tiene para ofrecer. Entonces, me parece que es un caso puntual y muy chévere poner a pensar lo que uno tiene, a dónde podría llegar. O sea, todo el mundo creo que a nivel creativo y cultural tiene un sueño o tiene un ideal de, me encantaría que esto estuviera reseñado en, no sé, X publicación, revista, festival, etcétera. Me encantaría que me invitaran a participar en una residencia artística, poder llevar yo esto a otra ciudad, a otro país, poder ir detrás de otro tipo de bolsas de emprendimiento, de presupuestos participativos. Todo esto gira en torno alrededor de, bueno, lo que yo tengo para ofrecer, pero ¿cómo lo potencializo? ¿Cómo lo puedo presentar de una manera que sea más holística, más abierta, más, más que les pueda servir a todo el mundo y no que se me encasille en un nicho? Porque cuando lo encasillamos o lo dejamos solamente desde una perspectiva, pues sí puede funcionar un par de veces, pero a largo plazo es mucho más complejo el sostener ese tipo de ideas. Entonces, bienvenida a esa diversificación que más adelante les contaré, pues como esos que sí y que no que había dicho Natalia al principio. Pero esta pregunta, digamos como la tercera, quisiera que quedara como resonando un poco alrededor de dónde quisieran ustedes llegar con lo que tienen para ofrecer. De nuevo, micrófonos abiertos, el que quiera compartir experiencia, alguna pregunta, duda, etcétera, adelante. Si no, continuamos. Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a entender un poco ese que sí y que no, porque... Levantada. ¿Aló? Juan Fernando tenía la manito levantada. Ah, bueno, sino como no puedo ver ahí la parte del chatcito, entonces adelante, Juan. Muy buenas. Buenas tardes. A ver, lo que pasa es que a dónde quisiera llegar con lo que tengo para ofrecer, pues el proyecto que tenemos es un proyecto educativo que presenta como unos laboratorios creativos para, en este momento, pensados muy para el suroeste de Antioquia, con base en Jericó. Sí. ¿Qué es lo que se pretende? Es una educación y una reivindicación de la identidad cultural en la región. Ujú. Básicamente es eso. Entonces, frente a esa realidad y frente a lo que estamos haciendo, pues es como el objetivo es un intangible. En ese intangible a veces uno tiene el problema, por ejemplo, cuando hablabas ahora de las sillas y todo, pues es un producto. Pero ya cuando uno Ujú. está trabajando la parte de intangibles, me parece que es interesante ver qué enfoque se le puede dar a nivel de un portafolio, porque de todos modos uno hace casi que productos tipo sastre porque dialogan directamente con las necesidades del territorio. Ujú. Entonces no puede ser uno como establecerlo tan rígidamente como decir como que saca un producto, sino como también a la hora de presentar en el portafolio cómo se puede ofrecer, teniendo en cuenta de que uno está buscando clientes que están más ubicados en sectores económicos, digamos, más pudientes, porque, por ejemplo, Ujú. y el mismo Estado, y el Estado, por ejemplo, yo considero que es un cliente muy aburridor porque cuando uno quiere generar procesos, es uno todos los años la misma historia. Entonces uno empieza ya a buscar tanto por el sector privado como otras alternativas. Entonces, esa forma de presentar el portafolio yo creo que tiene que tener unas variaciones muy distintas o muy llamativas. Ahí sería como, Veleta, la inquietud que dejo alrededor de esto y el aporte. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Juan Fernando, ¿cierto? Sí, exacto. Perfecto. Juan, mira, lo bueno de trabajar con intangibles, porque eso es algo que con lo general nosotros trabajamos aquí en el estudio, porque llegan es con ideas, es la posibilidad y las vertientes de manifestar ese intangible en algo que dé razón de la existencia. Entonces, por ejemplo, tú me dices, trabajas con proyectos educativos, educación, sí, eso se puede sentir como en el aire.
pero ¿cuál es la manifestación final? ¿Cuál es ese recurso que yo tengo para preservar o al menos generar un archivo de lo que yo estoy haciendo con mi proyecto? Puede que, no sé, semestralmente ustedes saquen un informe, una publicación, haya un video alrededor como de contar la experiencia de todo lo que está pasando alrededor de Jericó con lo que ustedes tienen como, como proyecto educativo. Y si bien uno está hablando ahí de educación y vuelvo y digo que es un intangible y está como muy en el aire, la manifestación de este es el que te va a garantizar que te abran las puertas en otro lado. Entonces ustedes pueden hacer una apuesta y pensar, mi portafolio como educativo, no pueden ser cartillas, porque el impacto real que está pasando es con la gente que se está educando. Entonces puede que existan, no sé, una serie de programas radiales o auditivos en donde hay testimonios contando eh, eh, lo que hemos aprendido alrededor de esos programas educativos. Puede que haya un mini documental donde se narra la historia por qué existen ustedes y por qué quieren impactar educativamente el sector. Como les decía anteriormente, ¿cuál es ese propósito? ¿Cómo ilustramos ese propósito? Si van a hacer unas fotografías donde se muestre y se pinte la idea en cómo podría ser esto. Y yo creo que cuando uno empieza a plantearlo de esa manera, hace que ese intangible sea súper tangible porque uno dice, yo quiero sentir eso, yo quiero vivir esa experiencia. Yo siento que, por ejemplo, las agencias de viajes o sí, yo creo que más que todas las agencias de viajes, trabajan con intangibles porque a ti te están pintando un viaje soñado a la nieve y uno nunca ha ido a la nieve, pues yo en mi caso no la conozco personalmente, pero siempre que veo esas fotos, los testimonios, las historias, etcétera, yo digo, uy, yo quiero comprar un viaje de esos porque ya me estoy dando cuenta que eso realmente existe. Entonces, puede que sea una limitante al principio en la ejecución, porque uno dice, bueno, yo que no sé con qué estoy trabajando puntualmente, porque lo que estoy ofreciendo es un proyecto educativo, pero a la hora de, no sé, pensar entregables o pensar manifestaciones físicas de esos intangibles, ayuda mucho a pintar, bueno, si yo quisiera, no sé, por ejemplo, tocarle la puerta al grupo Argos, a su bolsa de, de innovación y emprendimientos, yo cómo pintaría el proyecto de tal forma para que ellos digan de una sí. Entonces, cuando yo tengo ese objetivo final, un poco estudiar, listo, quién es el grupo Argos, a quién hay que presentarle, cómo se le llega y se le presenta, te empiezan a dar como ideas de qué es lo que ellos quisieran ver. Y me devuelvo a lo que les decía en un principio con la presentación de nosotros como estudio. Si yo quiero llegar al grupo Argos, tengo que hacer una presentación corta, porque seguramente va a ser mucha gente la que va a estar viendo, no deben tener mucho tiempo para atenderlo a uno, pero tiene que ser corta, sustanciosa e impactante. Entonces podría decir, ¿qué tal un video de 1 minuto? Hacer un video de 1 minuto toma mucho tiempo de ejecución, pero cuando uno lo ve, uno dice, ya quedé convencido, como si fuera el tráiler de una película. Entonces, ahí no va configurando como formas de hacerlo y realmente que cuando uno tiene esa idea clara de yo cómo lo quiero mostrar, ese a dónde quisiera llegar ya empieza a pintarse mucho más sencillo. Entonces, más adelante, Juan, cuando nos encontremos uno a uno, porque vamos a tener unos espacios de asesorías personalizadas, podemos ir como definiendo y dándole más bases a esos intangibles que tú me estás nombrando. Entonces, no sé si de pronto respondí por donde era o no, pero si no, vamos a tener otro espacio en donde podemos redondar más la cosa. Y muchas gracias también por tu intervención. Nati, ¿alguno tiene por ahí la manito levantada extra o continuamos? No veo ninguna manito levantada. No sé si algún otro quiere hacer preguntas. Recuerden, para los que pronto entraron tardecito, que lo que vamos a hacer con Veleta más adelante es el diseño del portafolio de cada uno de ustedes o el mejoramiento del portafolio que ya tienen, ¿cierto? Ajustes. Entonces, qué chévere que puedan preguntar cositas desde ya
que ustedes consideren que sean importantes para el desarrollo del portafolio, pues obviamente no ya desde su portafolio de servicios porque ellos no lo conocen, pero sí de lo que José nos está contando en este momento. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta adicional, pero manitos levantadas no tenemos en este momento. Bueno, entonces continuemos con esa parte de qué vamos a hacer, qué sí vamos a hacer con el portafolio y qué no vamos a hacer con el portafolio. Entonces, esto aplica para si ya tienen portafolio, si todavía no lo tienen, entonces es súper buena estos tipsitos que vamos a ver. Entonces, ¿qué sí vamos a hacer con nuestro portafolio? Vamos a diversificarlo. Entonces, diversificarlo no significa que me voy no sé, a inventar 1000 productos porque a todo le voy a atinar. No. Sino que es mi producto o servicio se puede adaptar a diferentes públicos o contextos. Eso depende mucho de la narrativa, como de esa historia y a quién le sirve, exacto, eso es lo que yo estoy ofreciendo en este caso. Entonces yo puedo decir, si yo estoy ofreciendo puestas en escena, si yo estoy ofreciendo una parte educativa, me puede servir tanto para un sector público como comercial. ¿De qué forma le sirve al público? Por esta arista. ¿De qué forma le sirve al comercial? Por esta otra, siendo el mismo. Entonces aquí está muy pegado esa idea de tener ese portafolio, pero adecuado a las necesidades de cada uno o a las iniciativas que se me proponen. Porque hay oportunidades en ustedes decir, no sé, si ustedes, como el caso que ponía en la otra cohorte, si ustedes están en un contexto en donde, digamos, un municipio, un pueblo, una vereda, etcétera, donde hay una sola empresa que es la que está, digamos, determinando los presupuestos para el desarrollo del sector donde ustedes se mueven. Lo recuerdo porque fue un caso de unos emprendimientos en Urabá que dependían y decían, es que si la minera o si la bananera no nos da el presupuesto, no tenemos plata, no tenemos con qué hacer cosas. Entonces la invitación era ahí como, venga, expandamos un poquito más esa idea de quiénes me pueden financiar, quiénes me pueden, digamos, brindar apoyos para yo sacar proyectos adelante, y es el portafolio desde otra presentación, incluso en otros lugares donde la gente lo pueda ver distinto, porque si bien puede que en el Urabá antioqueño estas empresas no tuvieran suficientes recursos para, para poderlos financiar, pero, oh sorpresa, seguramente en Bogotá te pueden llamar, invitar y te traes toda la corporación a hacer una presentación allá porque lo presentaste de una manera que valió la pena para ellos decir, vamos a traerlos a todos ellos porque nos encantó la forma en que presentaron y diversificaron su forma de hacer el proyecto. Cultivarlo, en el segundo punto, que está muy de la mano de lo que les contaba anteriormente, en donde hay que alimentarlo constantemente, recordar que es una herramienta viva y no caer de pronto en la trampa que ahora somos, pues digamos, como estudio mucho más conscientes a la hora de que alimentarlo constantemente podría ser más que esa alimentación se vuelva un hábito, porque constantemente ahora, digamos, si yo mi portafolio lo tengo en Instagram, si no estoy jugando con las reglas de su juego, me puede castigar porque estoy montando cosas muy seguido. Entonces esas cosas como que las vamos a navegar después, incluso en el próximo taller de fotografía, como para entender también un poquito a la hora de cómo yo subo contenido en redes y montarlo de otra manera, pero se puede volverse un hábito. Para nosotros, cada 4 meses aproximadamente o cada 6 meses hay una publicación de resumen de lo que hemos hecho, digamos a nivel estudio. Entonces nos preparamos para esa, que nuestros seguidores, nuestros clientes ya saben que cada 6 meses o cada vez que cerramos como un cuarto de año, hay como un recap, como una recopilación de los proyectos que hemos desarrollado. Porque dentro del tiempo que manejamos como estudio es muy complejo publicar lo que estamos haciendo constantemente. Se nos vuelve difícil, dispendioso, algunos proyectos no los podemos publicar por contratos de confidencialidad. Entonces damos esa espera y todo el mundo está pendiente en 4 meses y nos dan 3 o hasta 5 meses de respiro para que no crean que nos acabamos o nos morimos o cerramos el negocio, no, sino que al menos saben que está ese hábito de cultivarlo en unos tiempos prudentes
y que ustedes también lo pueden hacer dentro de sus portafolios, dependiendo de ustedes qué tanto les demande o qué tanto tienen oportunidades también de publicaciones o de actualizaciones. Expandirlo, complementarlo con las nuevas cosas que voy aprendiendo dentro de la idea de negocio. Muchas veces el portafolio se vuelve, sí, un catálogo de producto porque solamente lo que tengo para ofrecer, digamos, desde una manera más sin saber lo que puedo llegar a desarrollar, es que esos saberes que yo tengo paralelos o complementarios enriquecen también mucho mi proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo, estudiando algo que necesariamente no tenga relación con lo que yo estoy ofreciendo como producto o desarrollo, eventualmente podría ser una forma o una excusa para llegar a otros contextos. Supongamos, si yo hago danza contemporánea, pues artes representativas, baile, danza, etcétera. Y me dio por aprender gastronomía, cocinar. Puede que la fusión de esos dos elementos haga que, no sé, un restaurante, un hotel, una cadena de cruceros, que tiene esos dos elementos presentes en su contexto, tanto la puesta en escena, la representación y la comida, decida hacer algún proyecto complementario. Entonces, cuando ustedes lo ponen de una manera muy, no sé, pues desinteresada de que estamos expandiéndonos en entender otro tipo de saberes y mezclarnos con otro tipo de habilidades, de pronto pueden abrirle puertas a que su quehacer se vuelva más dinámico y orgánico a la hora de crecer. Entonces, eso es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de ponerlo sobre la mesa, como el cuarto punto, que es experimentar, agregar proyectos personales con visión. Y esto va muy pegado de lo que les decía de expandir. Es experimentar, es que lo más bonito que pasa alrededor de la experimentación con lo que uno sabe es que uno no tiene nada que perder. Bueno, a menos que esa experimentación requiera, no sé, un capital de inversión alto, porque no sé si tienen que comprar un equipo nuevo, si tienen que hacer un viaje, etcétera. Pero con la experimentación, dense la oportunidad para decir, esta puede ser la llave que me va a abrir las puertas o la capacidad para poder llegar a otro tipo de mercados. Porque detrás de esos experimentos es donde uno hace las apuestas para decir, listo, si hoy, no sé, me encontré un video que me parece súper chévere y yo creo que yo podría recrear algo como desarrollador audiovisual, pues voy a hacerlo como una parte de proyecto personal con esa visión de incluirlo en mi portafolio para de pronto a ver a quién le llama la atención. Y eso poco a poco va generando una un efecto de bola de nieve en donde ya empiezan a buscarte por eso. Les pongo un caso particular, personal, como historia de vida de nuestro estudio. Nosotros hace 13 años, Veleta, pues Veleta se llamaba Casa de Diseño, cuando era Veleta Casa de Diseño, hace 13 años, hacíamos tarjetas de matrimonio. Punto final. O sea, ese era el foco por el cual nosotros nos llamaban y nos buscaban porque hacíamos tarjetas de matrimonio muy bonitas, muy ornamentadas, muy creativas, muy interesantes. Tarjetas de matrimonio. Hoy por hoy no hacemos tarjetas de matrimonio porque cada experimento que tratábamos de hacer con la intención de que no nos dejaran encapsulados o encasillados en que, esos son los de las tarjetas de matrimonio. Nos empezó a llevar a hacer marketing digital, a entender páginas web, a hacer cosas de animación, a generar marcas, a generar diseño editorial, un montón de cosas que nos llamaban la atención, que siempre entre los portafolios metíamos como esa cuñita extra, como ya estamos haciendo esto, ya estamos aprendiendo esta otra cosa, etcétera. Entonces, para muchos de los clientes pasados de nosotros, cuando volvían a pedirnos algo puntual, les decíamos, sí podemos hacer eso que nos conocían, por lo que nos conocían, pero ya ahora estamos en una dimensión muy grande. Entonces, ¿qué tal si le damos la vuelta por otro lado? ¿Qué tal si empleamos esto que estamos aprendiendo para que sea mucho más interesante en otras perspectivas? Entonces, hoy por hoy, eso es algo de los que como laboratorio nos destacamos, y es que algunos clientes llegan donde nosotros diciendo, por ejemplo, desde hace 2 años aproximadamente,
hay un tema alrededor de la inteligencia artificial, ustedes que han explorado. Entonces ya desde el laboratorio podemos decir, ya llevamos un montón de exploraciones, mira lo que estamos desarrollando, y se vuelve algo muy chévere porque casi que el cliente te está patrocinando las experimentaciones porque quieren para ellos tener un producto, pero si no antes tener al menos unos prototipos, unos pilotos para decir, bueno, si será por ahí la cosa. Entonces, siempre bienvenida a la experimentación y para nosotros es algo de lo más chévere que uno puede desarrollar como producto. Que no. Esto es súper importante. Ese que no. El que sí es súper light, súper fácil, pero este que no, importantísimo. Un portafolio desenfocado. Mostrar productos o servicios que no van en línea con mi propósito. Y aquí recuerdo mucho, pues cae muy bien lo que estábamos hablando ahorita de esa narrativa o de ese texto explicando yo por qué hago las cosas como las hago, o por qué vibro, o por qué lo que sea. La gente se ha dado cuenta y entiende muy bien cuando alguien no vibra o no está lo suficientemente sincero con el producto o el proyecto que tiene para ofrecer. Entonces, ustedes pueden construir con todas estas herramientas que hay afuera el mejor texto inspirador para que la gente diga, yo voy a comprar con ustedes, porque me encantó eso que hablan desde la pasión, rescatar vidas. Sí, el texto perfecto. Pero cuando van a ver su producto, cuando van a ver su proyecto, cuando hablan con ustedes, nada de eso que estaba escrito los, los hace identificar. Entonces se siente como diferente. Y esto también es importante a la hora de construir el portafolio, porque todos esos proyectos que ustedes no los hagan como sentirse identificados, no los como está ahí, proyectos que no me hacen sentir satisfecho, que no van con mi línea de propósito. Puede que sean interesantes a nivel económico, pero terminan siendo más un dolor de cabeza y te quitan tiempo y posibilidades de poder activar otros proyectos que sí vibren contigo. Y hay una maldición alrededor de crear portafolios. Es que si uno pone un proyecto en su portafolio que no le gustó, van a aparecer 2 o 3 clientes buscando eso que a ti no te gustó, porque a ellos les parece súper bien. Entonces, el ideal no es que vengan clientes que nos hagan pasar penas o poner a sufrir, porque quise ponerlo ahí, porque no sé, la marca o el cliente es de mucha reputación, o es súper conocido, o es súper bueno que yo tenga eso montado en el portafolio. Muchas veces no es tan bueno tener montado en un portafolio las cosas que no te hagan vibrar. Por ejemplo, nosotros, aunque trabajamos con sectores bancarios y algo así, realmente no son los proyectos por los cuales a nosotros nos gustaría que nos llamaran. Entonces, no los ponemos en el portafolio, porque sabemos que puede que sean unos proyectos que al ser marcas tan grandes no nos dejen explorar tanto gráficamente y nos toque limitarnos a desarrollar unas cosas. Entonces, esa muestra, cuando uno le dice, yo trabajo con, no sé, el Grupo Aval. ¿Por qué no veo cosas del Grupo Aval en tu portafolio? Sí, porque no es mi intención seguir haciendo ese tipo de proyectos. Me gusta mucho más decir que podemos trabajar con esta corporación que trabaja con niños en situación de etcétera, 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 y podemos hacer unas visuales muy bonitas. Podemos explorar, experimentar y mostrar diferentes vertientes de qué es diseñar a esa hora. Entonces, ese desenfocado, súper bueno tenerlo en cuenta. Complicado, que sea difícil de encontrar, de abrir o descargar. Miren, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta y es que muchos de nuestros nombres, como los identificamos, la razón social no tiene que ser la misma marca. Entonces, cuando yo quiero montar un portafolio y mi nombre es, por ejemplo, Corporación Regional Juvenil de Danza Contemporánea, Los Almendros, la página web de eso es un nombre grandísimo, uno muchas veces se puede enredar poniéndolo, en redes sociales lo mismo, entonces
se puede volver complejo de encontrar y uno sufre porque dice, yo le mandé esto a un cliente, búscame en Instagram, no me encontró en Instagram porque puede que se le haya olvidado mi nombre al ponerlo tan largo, entonces hay que ser un poco más estratégicos a la hora de yo cómo voy a hacer que me encuentren fácil. Y también vivimos en un momento en el que, por ejemplo, como ahorita nombraron, yo estoy desde el celular y no pude ver la manito levantada, o yo estoy desde una tableta y no puedo acceder a esta cosa, o por cosas de la vida no hay internet. Y que es muy fácil encontrarse eso en todos los sectores del país, es muy fácil que no haya internet en otros lados. ¿Cómo hacemos que el portafolio sea fácil de abrir? Por eso, por ejemplo, en nuestro caso, nos gusta hacer llamadas uno en uno, que podamos escuchar a la persona y contarle más el cuento para que sepa quién está detrás de estas visuales, quién está detrás de sus portafolios, y no simplemente se limite a que de pronto se lo enviamos por WhatsApp o se lo enviamos por correo electrónico, a él no le abrió o no le descargó, y algunas veces por pereza de volver a hacer eso, uno más bien dice, no, muchas gracias, ya encontramos a alguien más. Entonces, es muy bueno tener como varias posibilidades en donde uno pueda decir dónde vas a ver el portafolio. Lo vas a ver en tu celular, puedes verlo en un computador, quieres que hagamos una llamada y yo te lo muestro, dado el caso que si alguien tiene portafolios con, con cláusulas de confidencialidad que uno puede de pronto mostrar pero no puede enviar. eh, Hay muchos detalles frente a eso, pero que siempre sea fácil, que no compliquemos la cosa. Inactivo, obviamente, dejarlo quieto por temporadas, que la última actualización no sea en el 2014 y hoy estamos en 2024, pero es que el portafolio del 2014 es muy bonito, sí, pero han pasado 10 años y si ustedes no se han movido durante 10 años, pues hay algo que tenemos que revisar primero antes de decir qué fotos tenemos que poner en el portafolio. Entonces, importante eso lo de inactivo, no dejarlo quieto. Y ajeno, como les decía en la parte primera aquí del punto de arriba, desenfocado, que no me represente. Y esto realmente pasa más a menudo de lo que uno creyera, y es que las identidades visuales de los proyectos deben ir muy de la mano en la forma en cómo se representan, cómo se muestran. Por eso va a ser muy chévere ese taller de fotografía, porque vamos a encontrar como esas líneas de ustedes, cómo se pueden representar, que sean coherentes con su imagen de marca o su proyecto como tal. Porque de pronto es que, no sé, la marca o el logo que ustedes escogieron es muy blanco y negro, todo es muy oscuro y de repente las fotos son una explosión de colores impresionante. Entonces uno dice, bueno, aquí como, ¿qué va a primar o qué es más importante o quién es el de la identidad? Aquí mucho más características, si le paro bolas a que sea más sobrio, más tranquilo, tal cosa, pero las fotos me están sugiriendo otra vaina. Entonces, como a nivel de conclusiones, porque aquí ya vamos cerrando y vamos a pasar a la ronda de preguntas, de dudas y todo lo que ustedes quieran manifestar de este primer encuentro que tuvimos, es que el portafolio es una herramienta viva, debe ir alineado con mi propósito, debe reflejar la idea, esencia de mi marca, enfocado para mi público objetivo. Aquí puede ser públicos objetivos, porque puedo tener distintos. Debo tener una presentación impecable. Impecable, quiero que se lea como sea práctica, sea fácil de leer, sea fácil de entender, que genere la menor fricción posible y que sea un vehículo directo a yo te quiero contratar o yo quiero saber más de ti o yo quiero invertir en ti. Esa es una presentación impecable. No necesariamente qué tipo de diseño o qué tipo de visuales voy a utilizar, sino que cumpla el objetivo para el cual lo estamos desarrollando. Debe tener mis datos de contacto claros y actualizados. Esto es súper importante. Puede sonar muy bobo y muy obvio, pero tener datos de contacto claros y actualizados a más de una persona que realmente conozco en este sector, se le han ido contratos porque le dio por cambiar la SIM del celular, llegó un número nuevo y se le olvidó pasarlo del portafolio. Entonces, por ahí se perdieron. Ve, te estuve contactando el año pasado, casi que no quedé encuentro para la fiesta de fin de año que me hicieras una obra. Ay, a mí no me llegó nada. Ah, pues que ese celular estaba diferente. Por cosas así tan pequeñas es que se pueden perder posibilidades de proyectos y cosas.
y también puedo tener varios portafolios simultáneamente. Hay un hábito que me parece chévere como tener en cuenta, es que uno siempre debe tener como un portafolio visible, el que la gente va a buscar y va a mirar cuando yo tenga mis servicios, y tener por ahí uno en borrador, como yo ir ensayando, si pongo este proyecto de esta manera me sirve más, si yo escribo alrededor de este proyecto y lo justifico de esta manera, puede que suene mejor que si lo justifico de otra. Entonces, ese que está como en borrador, de pronto cuando reviente un proyecto nuevo, alguien me pida algo actualizado, yo puedo decirle, déjame te publico este borrador. Igual la idea sigue siendo en borrador, la vamos a montar después, pero te mando como una primicia, te mando como un abrebocas de lo que estamos construyendo. Y ese juego como de medio secreto, confidencialidad, como te voy a mostrar algo que nadie más ha visto, también despierta como el interés. Uy, esto está interesante. Vení, ¿qué más tenemos? Reunámonos más, contame más. Y eso hace que digamos, despierte un interés por allá escondido en los posibles clientes que ustedes tengan. Entonces, a partir de ahora podemos empezar a conversar, compartir dudas que tengan, preguntas, etcétera, porque con esta cerramos este primer encuentro que tuvimos alrededor de portafolios, y les agradezco mucho sus intervenciones, los que han preguntado, y bueno, tenemos este espacito abierto para que resolvamos cosas. Voy a parar de compartir por acá para poder volver a ver la pantalla. Bueno, ¿quién de acá tiene dudas? ¿Quiere preguntarle algo a José del taller, de dudas que tengan como de temas de portafolios? No, no sé, todos saben cada cuánto tiene que actualizar un portafolio, todos saben cada cuánto o cuánto es lo más largo que debe ser un portafolio. O sea, usted, todo eso lo tenemos súper claro. ¿O todos se durmieron? Yo supongo, o yo espero que todos tengan internet, pues al menos, para que no sea que estamos hablando Andrés, con un montón de gente. Andrés tiene la manito levantada. Hola, yo tengo una pregunta. Eh, por lo menos yo hago mucho que a veces trato como de buscar empresas para ofrecerles los servicios. Entonces yo les envío mi portafolios y después me comunico con ellos vía telefónica y trato Ujú. como de comunicarles pues que si recibieron el portafolio, que si de pronto están interesados en los servicios, en todo este tipo de cosas. Eso pues que es muy invasivo hacerlo o es una buena herramienta como de saber si al cliente sí le llegó el portafolio, si se interesó o que o es mejor como que uno espere y no ser tan intenso. Mira, yo creo que esa respuesta depende mucho también de la persona que, que sea al frente a nivel de ventas, ¿cierto? Porque eso es una Ajá. técnica que es como una llamada fría o un correo frío. A mí no me están buscando. Yo, de atrevimiento, o sea, como de proactividad, yo lo envío a las empresas para que me conozcan. Hola, puedo hacer esto. Ajá. Yo no sé muchas veces la persona que lo reciba en qué punto está. Entonces, personalmente, yo no utilizo esa técnica porque me considero un poco más introvertido y más meticuloso a la hora de hacer ese tipo de presentaciones. O sea, si Ok. nosotros estuviéramos eh, en una ronda de la cohorte, todos conversando alrededor de los proyectos, etcétera, yo personalmente soy más tímido y más retraído cuando yo no tengo información tuya. Yo no me voy a ir como a acercar a ti, Andrés Carrillo, a decirte, hey, mucho gusto, soy diseñador y tengo un estudio de diseño. He estado viendo que tu emprendimiento es, Andrés, por ejemplo, ¿tú qué haces? Bailarín y coreógrafo, tengo un emprendimiento cultural en danzas. Listo, perfecto. Si yo no supiera que tú tienes un emprendimiento cultural en danzas y que fueras bailarín y que fueras coreógrafo, yo me quedo como corto en cómo te explico lo que yo hago y que te va a servir. Pero si yo de pronto escucho, no sé, a Kaisa, a Farley, a Angie, que están hablando contigo y yo medio escucho que tú hablaste de coreografías, de etcétera, etcétera, y yo sé de pronto de edición de video o he trabajado con gente que son artistas y que necesita bailarines,
yo me voy a meter por el lado como de, vení, ¿sabes qué? Yo acabo de hacerle unas visuales a un artista de música urbana y está buscando bailarines. ¿Por qué no hacemos una cosa? Me encantaría incluirte en mi proyecto, pasarme una propuesta para ver si podemos montar el video completamente. O sea, tengo una justificación mucho más redonda para hacerte llegar ese tipo de cosas. Entonces, esa sería como la presencial. La versión correo electrónico o la versión de mandar mi información, hola, tengo esta corporación, es de pronto haber hecho un poquito antes trabajo de inteligencia. Inteligencia es, me meto a tus redes, me meto a tu página web, trato de estar al día de la empresa o sí, a lo que yo le voy a mandar, qué va a hacer. Realiza. ¿Cómo, Ujú. perdón? Pues como sí, pues como estar atento a eso, a la actividad que realice al quien yo le voy a compartir mi portafolio. Exacto. Y adelantármele e incluso de pronto plantearle una estrategia de por qué me tiene que llamar a mí. O sea, como, hola, me presento esta cosa y yo creo que es importante porque me di cuenta de pronto el año pasado que tú hiciste este evento y nosotros estamos trabajando ofreciendo estos servicios a empresas que hacen este tipo de eventos. En coreografía, ¿cómo? En la fiesta de la junta directiva o en la presentación de tal cosa. O sea, como que ya a la hora de hacer el contacto, casi que le estás planteando unos productos para que él diga, ah, esto me funciona en mi empresa. No algo que sea tan, sí, como tan etéreo, porque todo lo que tú ofreces me puede funcionar en cualquier momento. Pero cuando uno lo hace más a la medida, lo que les decía, como tener esos múltiples portafolios y tener esa como mini inteligencia por detrás, me va a facilitar en el caso que, como te digo, siendo más introvertido y que me da más dificultad como entrar en frío con las personas, algo construido, que tengo el plan A, plan B, plan C, plan D, y tengo la tranquilidad de que si no es ninguno de ellos, al menos quedé bien parado en que supe las necesidades de ellos de antemano. Entonces, eso ayuda mucho a la hora de mandar como esos correos fríos, que al final sí los hago, pero después de haber tenido como ese estudio. Pero si yo no conozco absolutamente nada de la gente y me dieron un correo, ve, mira el correo del grupo de innovación de Argos, mándale su portafolio. Y yo, pero, o sea, no sé cómo entrar ahí. Y no solamente mandando el correo y ya, sino como, bueno, realmente, ¿qué les funcionaría a mí? Yo creo que también ahí yo le complemento un poquitico a José algo y es que obviamente dentro de la técnica hay técnicas de ventas y entre la Ujú. que utiliza Andrés, que es como una técnica en frío, hay cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que ese portafolio sí tiene que ser el reguau, porque es que si yo estoy cogiendo a alguien en frío, pues visualmente yo tengo que impactarlo. O sea, no puede ser que el portafolio sea el portafolio que acabé de diseñar en PowerPoint, lo convertí a PDF y lo mandé. Tiene que tener como todos los enlaces o sea, específicos que yo necesito que esa persona cuando entre el portafolio, pues como de la curiosidad, entre a mirar qué le estoy mandando, ¿cierto? También importante es que lo que decía José, se me están dando el correo de la asistente de innovación, que a la hora, la verdad, de pronto no tiene como la capacidad de seleccionar las personas sino que yo necesito entrar más como a talento humano o necesito entrar más a comunicaciones, ¿cierto? O a algunas áreas o a las áreas de compras de las organizaciones, pues también es mirar a dónde las estoy mandando y que yo no esté mandando correos que se van a quedar en la bandeja de correos porque a esa persona no le interesa. Y a la hora de poder hacer el seguimiento, pues sí hay que llamarlos, pues tampoco es que yo mande un correo ay no, yo no quiero ser muy intenso, ¿cierto? El correo también tiene que tener una carta de presentación, o sea, yo no puedo mandar un portafolio sin una carta de presentación para que entiendan por qué les estoy mandando el portafolio y tener como un tiempo en específico para hacer el seguimiento, o sea, que la persona lo haya podido ver, revisar y que yo pueda hacer el seguimiento a esa persona. Entonces, creo que son técnicas completamente diferentes, pero que a la hora de la verdad tienen todas que tener la misma finalidad. Un tema de presentación, un tema de saber con quién estoy conversando, otro tema también como de imagen, de visual, porque aquí yo lo que estoy haciendo es intentar a entrarle por los ojos a alguien porque no le voy a poder conversar, ¿cierto? Entonces siento que es como depende también como esa estrategia que se necesite como abordar o a la que más me acomode. Hay una cosa súper importante de lo que está diciendo Natalia y que nos ha pasado con emprendimientos
y es que tienen el portafolio perfecto, así súper llamativo para hacer la llamada en frío, escribir el correo en frío. Y dada la coincidencia que los correos corporativos, muchos, los servidores, no dejan descargar cosas por protocolos de seguridad en las empresas. Entonces te prohíben descargar algo que pese más de 1 mega. Entonces como dicen por ahí, Cristo empieza a padecer porque un portafolio de muy buenas visuales en alta resolución, etcétera, que pesa menos de 1 mega, es difícil hacer. Entonces también es muy bueno como empezar a pensar uno cómo puede fraccionar o cómo puede generar como cápsulas o pequeños detalles de cómo puede ser un portafolio, también anticipándose a eso. Últimamente nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tratar de enviar las cosas más bien por WhatsApp, que yo sé que le llegan directamente al celular de la persona que me lo está solicitando, y cuando lo haya revisado bien, después pedirle, ya sí te lo envío a tu correo, porque sé que WhatsApp sí o sí me va a aceptar más de 25 megas, pues como tope 25 megas en algunos documentos y en otros incluso más. Entonces, así puedo estar como de pronto tranquilo. Si tengo algo pesado para enviar, sería bueno tener un canal de comunicación donde me admita, pues me permita enviar cosas pesadas y después mirar, listo, para tener trazabilidad de nuestro proceso, cómo vamos llevando las cosas, ya te lo envío por este otro con una notificación en donde está presente. Si es más bien un link para que puedan descargarlo por otro lado, pero no meterle algo súper pesado que fácilmente puede rebotar en el correo. Ok, muchísimas gracias. Eso era lo que necesitaba. Muchas gracias por esos datos. Con mucho gusto, Andrés. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, mientras se les va a surgir, a ver, ¿quién habló por ahí? ¿Quién habló por ahí? Yo, ¿Quién habló por ahí? hola, Hola, soy Simón, Simón, dale. ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Me escuchan? Sí, claro. Hola, Simón, ¿me escuchan? Simón, Sí. Simón. Ah, bueno, ¿qué Sí, tal? dale. No, pues que quería decirles pues que me gustó mucho la presentación realmente, me parece que muchos de los temas que se plantearon en ella quedaron muy claros, hay también como una voz poética en Juan, entonces me gusta un montón. Em, Nada, no veo la hora como de que empecemos a trabajar en los portafolios, la verdad me emociona mucho todo esto, creo que pinta muy bien, entonces lo agradezco un montón. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, ya que Simón tocó el tema, pa' antes de que se me vayan y todo el rollo, entonces yo les voy a explicar qué va a pasar. Entonces, como les dije al principio, nosotros desde el proyecto les vamos a diseñar el portafolio de servicios a cada uno de ustedes. El que ya tenga portafolio de servicios, pues se le va a revisar y se va a mirar si hay necesidad de hacerle un diseño diferente, si hay que ajustarlo o qué se puede hacer. Pero la idea es que todos ustedes tengan y cuenten con portafolios de servicios demasiado competentes para poder hacer sus procesos de ventas, ¿cierto? Por eso es que empezamos primero con Hamke, para que Hamke, con ellos elaboraran la narrativa del portafolio, ¿qué quiere decir? Lo que va por dentro. El quién soy, para dónde voy, qué hago, todo eso lo están diseñando ustedes con Hamke. Listo. Súper importante que tengan en cuenta que primero tienen que terminar con Hamke antes de que Veleta pueda empezar a diseñar el portafolio. Entonces, para que estemos muy pendientes de poder cumplir con Hamke esas citas que tengamos pendientes, de poder llenar bien el Excel, de poder retroalimentarnos con ellos para poder ya empezar con Veleta. ¿Qué va a pasar? Veleta nos va a mandar algo que se llama un brief. ¿Qué es un brief? Un brief es un documento con preguntas sobre la marca. Ellos ahí que les van a preguntar cosas como la personalidad de la marca, o sea, si ustedes son una marca alegre, sobria, si son una marca elegante, si son una marca de lujo, si son una marca de niños, o cosas que a ellos les pueda servir un montón para empezar a conocer las marcas. ¿Sí? Entonces ellos les van a mandar ese brief con que la finalidad es que ustedes lo diligencien y se lo devuelvan a ellos, ¿cierto? Ya de ahí, lo que va a pasar es que se les va a ir llamando por grupos,
tal cual como lo ha hecho Ham, que ella va como llamando grupitos y les está agendando. Asimismo va a pasar con Veleta. Esos grupitos los va a ir llamando y los van a ir agendando para tener un espacio ya después de que diligencien el brief, de conocerlos a ustedes mejor y que ya se les pueda solicitar la documentación que necesiten. ¿Qué es la documentación? Fotos, los enlaces de las redes sociales, los logos, todo lo que ustedes tengan de diseño de su marca, ¿sí? Súper importante que tengan en cuenta que el portafolio que se les va a entregar desde diseño es un portafolio que va a estar, pues, obviamente en formatos de diseñador, o sea, Illustrator, Photoshop, pero que se les va a poder, el portafolio que se les va a entregar puede ser editable en textos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo pueden ir alimentando de tal forma de que cada que tengan una presentación nueva, un servicio nuevo o cositas nuevas que puedan adicionarle al portafolio, lo puedan hacer. Esto nos va a llevar de aquí hasta junio, hasta finales de junio, ¿cierto? O sea, para que lo tengamos en cuenta, que desde este momento hasta finales de junio vamos a tener todo este proceso del portafolio. Obviamente van a pasar otros talleres, vamos a tener otras asesorías, pero para que tengan en cuenta, pues que mañana mismo no nos van a empezar a diseñar el portafolio, para que tengamos la paciencia. Dentro de 8 días, o sea, el 30 de mayo a las 3 de la tarde vamos a tener el taller de fotografía de producto. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos cuenten también cómo podemos hacer unas fotografías con los materiales que tengamos a la mano, pues, con un celular, con una cartulina, con una tela, cualquier cosa que nos pueda servir para hacer fotografías bonitas y profesionales para nuestro portafolio, ¿cierto? Que de pronto no tengamos o que necesitamos renovar, pues que los podamos o tengamos las nociones de cómo hacerlo. Entonces, mañana se les va a mandar la información para que ya tengan entonces el enlace de conexión de ese taller. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que es el 30 de mayo, o sea, dentro de 8 días, el taller de fotografía de producto a las 3 de la tarde. Ya saben que internamente, si alguno tiene algún inconveniente de conexión, cualquier cosa, me van contando a mí o a Catalina. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta a partir de lo que les acabé de decir, si les surge alguna duda o si estamos súper ok. No, creo que todos se desmayaron. Al menos hay por ahí manitos así, entonces creo que vamos Todos se súper bien. desmayaron de la emoción, creería yo, pues. Bueno, entonces, José, no sé si tengas algo más que agregar a todo lo que les acabé de decir, de todo lo que nos espera con el diseño del portafolio. No, creo que lo importante es que cuando empecemos a tener estos primeros acercamientos, esas llamadas, es clave que los recursos que ustedes tengan, entre más organizados, mucho mejor. O sea, básicamente, ¿qué fotografías ustedes pretenden utilizar? Si tienen logo desarrollado de su marca, que lo tengan ahí presente, ojalá en un formato que sea bueno. O sea, evítense el logo lo tengo en Word, no es un formato bueno. Entonces, si lo pueden tener como imagen suelta, no metido dentro de otro programa, o sea, un JPG de alta calidad, o PNG, o TIFF, bienvenido. Los textos también que les gustaría como acompañar ese portafolio, también desarrollados, para que ese tiempo que tengamos de asesorías no se vuelva como, ay, bueno, espérate un momentico, ¿dónde es que yo tengo las cosas? Ay, en esta carpeta, ¿dónde es que estaba estas? Ay, no encuentro las fotos. No, porque no podríamos estar disponiendo ese tiempo esperando a que ustedes recopilen todo el material, porque, saben, el tiempo pues apremia, es corto, y entre mejor tengamos organizadas las cosas, pues más fácil va a ser a la hora de implementar el portafolio y que nosotros también les podamos organizar bien esos formatos. Listo. Lo que dice José es súper importante también por una cosa muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es que vamos a tener limitaciones para
el tema de los cambios. O sea, ustedes van a poder hacer cambios, pero van a tener solamente una cierta cantidad de cambios. O sea, ustedes les entregan el portafolio, lo revisan, hacen un primer cambio, Veleta hace ajustes, ustedes lo vuelven a revisar y tienen la posibilidad de hacer un segundo cambio, no más. A la tercera vez que Veleta envíe el portafolio es porque ya quedó súper listo. Entonces, por eso es tan importante que tengamos toda la información y por eso fue que primero trabajamos con Hamke, con el fin de que ya tengamos la información tan armada cuando lleguemos a los diseños que ya no tengamos sino que corregir cositas pequeñas. ¿Listo? Sandra, tienes la manito levantada, cuéntame. Hola, Oli. buenas tardes. Bueno, a mí lo que de pronto pues, todo me parece súper increíble, pero me preocupa mucho las fotos, porque pues usted sabe que el producto que yo manejo es filigrana y tomar fotos de una joya es muy complicado. Yo siempre he tenido el conflicto con ese tema. Entonces, realmente no tengo como suficiente material de fotos. Entonces, eso sí como que me preocupa un poquito. No te preocupes que la próxima semana vamos a tener el taller de fotografía. Entonces, por ahí empezando, ya José les va a explicar, o Ana les va a explicar cómo tomar fotos, tanto en servicios como productos. Hay algo, Sandra, que es muy importante que te voy a contar y es que tomarle fotos a los productos es mucho más fácil que tomarle fotos a los servicios, ¿cierto? Porque son estáticos Claro. y los puedes hacer en cualquier momento con materiales que tengas en la casa. Otra cosa es que vamos a hacer un portafolio de servicios, no vamos a hacer un catálogo. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a sacar todos tus productos, sino que vamos a sacar son los productos más representativos para que la gente dentro del portafolio pueda reconocer qué es la filigrana y cómo se hace. Entonces, seguro la idea es tener fotos del hilo de la filigrana en bruto, o sea, todo ese paso a paso que tú ya tienes, porque yo sé que tú ya lo tienes, lo podemos organizar y con la capacitación que vamos a tener la próxima semana de fotografía de producto vas a poder estar más, con más capacidad de tomar fotos. Ahora, si ves que todavía estás muy, cuando te sientes con Veleta, revisen entre ustedes también lo que haya y ya ellos también te dirán si habrá necesidad de tomar más foticos o si con lo que hay ellos pueden trabajar. Exacto, o sea, no te sientas como cohibido o frenada porque de pronto hoy las fotografías que tú tienes o que vas a tomar como que no te satisfacen. Podemos encontrar distintas maneras de cómo ejemplificar esto. Es más, dentro de la construcción del portafolio, podríamos pensar que ya que la filigrana también es algo patrimonial, es algo ancestral, etcétera, etcétera, puede que en esa explicación de ese tipo de cosas podamos, no sé, recrear algunas de las fotos, buscarlas en algo que me hable de filigrana para que me dé contexto a lo que tú haces y ya después pasar a tu producto y así tener como en dónde nos podemos concentrar, para que no sea yo quiero una foto, no sé, de mi taller yo haciendo filigrana. Yo de pronto más bien gastemos el esfuerzo en tomarle a las tuyas, a tus productos como tal, Sí. y más bien lo del taller lo podemos ilustrar de otra manera. Entonces, como que ahí miramos en dónde vamos a depositar fuerzas, porque si uno pudiera hacer todo perfecto sería buenísimo, pero aquí el caso es que vamos a empezar a jugar con los recursos que tenemos y con los elementos que estén a disposición, cómo hacer el mejor portafolio posible. Sí, Y esto muchas va para gracias. todos, eso va para todos, para que no se angustien, que cuando ya tengan, cuando ya lleguen, vayan buscando fotos, vayan mirando, esperemos el taller de la próxima semana, después de ese taller ya ustedes también van a tener recursos para tomar fotos, y si se sienten abrumados con ese tema de las fotos, pues ya con Veleta conversan para que revisar cómo más se puede ilustrar, qué más se puede hacer o cómo podemos llevar pues como el portafolio para que quede súper lindo. Bueno, entonces no, José, agradecerte por el espacio de hoy. La idea del espacio de hoy era que tuviéramos como esa mirada del portafolio ya desde el punto de para qué nos sirve, ¿cierto? Y cuál es como la utilidad de un portafolio de servicios y qué es lo que no deberíamos hacer con él, porque a veces confundimos qué es un portafolio con un catálogo, con el mismo menú del restaurante, porque creemos que le debemos poner precios, que tiene que ir, que si yo digo que carne a la plancha, entonces aquí la foto de la carne a la plancha, ¿cierto? Entonces, como para que también Exacto. tuviéramos como esa separación de conceptos.
vuelvo y les insisto, la próxima semana volvemos al taller de fotografía de producto. Volverles a decir que los que no se han sentado con HAM, que los que apenas están llamando o los que todavía les faltan sesiones para que estemos súper pendientes, que acuérdense que ese es un insumo súper importante para el tema del portafolio. Y ya con Valeta, ellos les estarán enviando correíto con los briefs. Entonces, bueno, no, José, muchas gracias por este espacio y nos vemos dentro de 8 días. Perfecto, muchas gracias a todos y espero que tengan un buen fin de semana. Inspírense bastante para Gracias, que el José. portafolio José, negocie. Gracias, Ignati, muchas Nati. gracias. Bueno, con mucho gusto, un abracito, que tengan feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, cuídense.